Con vosotros un informe, un estudio sociológico que ha sido compartido en Religión en Libertad el 12 de junio, publicado por Pablo Ginés, que tiene el siguiente título: Las 4 cosas que atraen hacia la Iglesia a los padres jóvenes desinteresados en la religión. Es un estudio realizado en Estados Unidos por la Iglesia norteamericana, que creo que es, pues yo creo que a nivel de Iglesia universal, pues el lugar en el que más se estudia estudios sociológicos se hacen para ver, digamos, el impacto o la deriva que está teniendo la religiosidad en la sociedad actual, ¿no? En Estados Unidos existe un 20% más o menos, ¿no? Según las encuestas, 20% de los llamados nones. ¿Y qué es esto de los nones? Bueno, por nones se suele entender popularmente aquellos que cuando las encuestas de religiosidad se les pregunta a usted a qué religión pertenece, dicen que no tienen ninguna religión, Son el 20% en Estados Unidos, pero ojo, este 20%, el fenómeno curioso estadounidense, es que la mayoría de ellos, sin embargo, sí creen en Dios y creen en muchos de los dogmas de la fe religiosa. O sea, que muchos de ellos no son gente secularizada, no es gente que rechace la religiosidad, Sencillamente, pues es, bueno, porque a veces, como ha habido, digamos, tal mezcla de que un católico se casó con una metodista y luego los hijos de estos se han casado con otra iglesia distinta, al final hay tal mezcolanza que al final, pues en las generaciones siguientes, pues se automanifiestan como que no soy de ninguna iglesia o religión concreta, Entonces la revista católica Magis Center ha hecho pues un estudio sobre a ver qué ocurre con todos este 20% de la población, ojo, que además es más joven, ¿no? Que un 20% de la población en Estados Unidos son muchísimos millones de personas. ¿Qué pasa con esos nones, no? Y resulta que, bueno, pues que se incluye que ellos, a la hora de educar a sus hijos, comienzan a hacerse muchas preguntas, El 75% se han criado en hogares religiosos de estos nones. La mayoría dejaron la práctica, ¿no?, en la adolescencia, pero ahora que van a ser padres o que ya son padres, piensan de manera diferente sobre esos temas, ¿no? Esos nones se acercan en buena medida a la Iglesia católica, a otras comunidades cristianas o a la sinagoga judía, etcétera, ¿no? Entonces, en esa revista católica Magis Center se señala, que es interesante, que hay 4 motivos, 4 cosas que hacen que estos jóvenes padres sin religión, estos nones, se planteen acudir a la Iglesia. Entonces, ¿cuáles son las 4 razones que se han un poco, digamos, investigado en 54.000 entrevistas que se han hecho? Que 54.000 entrevistas, pues hombre, pues es un espectro muy serio, ¿no?, para estudiar el fenómeno. Son estas 4 las razones. La primera: entienden que la religión enseñará a sus hijos moralidad y valores. O sea, es decir, el primer motivo por el que estas personas alejadas quieren acercar a sus hijos, ¿no?, o optan, aunque ellos habían considerado sin religión, dice, bueno, le voy a llevar a la Iglesia católica, otros le llevan a una comunidad protestante, otros le llevan a una sinagoga. ¿Por qué? Dicen, a ver, porque la religión les va a enseñar una moralidad y unos valores. O sea, ellos son conscientes de que en la calle, en el ambiente, en esta, digamos, cultura global, hace mucho frío. Frío, me refiero en el sentido moral de la palabra, en el sentido de que no hay referencias. Entonces ellos dicen, les da pavor. Ellos habrán podido dejar la Iglesia católica o otras comunidades, ¿no? Pero les da pavor que sus hijos pues crezcan sin referencias, sin valores morales. Les da pavor.
Entonces, fíjate bien, ellos igual habrán criticado mucho a la Iglesia, pero dicen, quita, quita, antes de que mi hijo, ¿no?, en la calle esté recibiendo todo tipo de influjos dañinos, que le eduquen en la Iglesia, ¿no?, que tenga esas referencias morales y de valores. Es curioso esto. ¿Por qué os digo que es curioso? Porque estos padres, estos nones, estos que se han autodefinido como que yo ya no tengo ninguna religión, han criticado muchos valores morales de la Iglesia Católica, por ejemplo, a la hora de decir que dejo de ser católico o dejo de autoconsiderarme católico. Pero sin embargo, para mis hijos quiero esos valores. Curioso esto, ¿eh? Muy curioso. Porque hay que decir que dependiendo del momento en el que hablemos en nuestra vida, las cosas las vemos desde una perspectiva muy distinta. En el español hay un refrán que dice que no es lo mismo predicar que dar trigo. No es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo criticar desde fuera cuando ves tus responsabilidades muy lejos, que luego cuando tienes que asumir responsabilidades, decir, a ver qué transmito yo a mis hijos, qué les doy, ¿eh? Entonces, esta primera razón es incluso cuando unos padres no tienen claro qué quieren darle a sus hijos, por lo menos tienen claro qué no quiere que sus hijos vivan. No quiere que vivan el desmadre social que se está viviendo en nuestra cultura. Y entonces dicen, a ver, quizás yo no tenga claro cómo educar a mis hijos, pero lo que sí que sé es que no quiero para ellos esa cultura disoluta que existe en nuestro ambiente occidental. Por lo menos, bueno, pues si yo no lo tengo claro, que le transmitan en el seno de la Iglesia Católica una moralidad y unos valores. Curioso, porque es recurrir a lo que yo en un tiempo critiqué. Segunda razón de este estudio. La segunda razón es de por qué estos, ¿no?, un tanto por ciento muy grande de todos estos nones, padres no adscritos a ninguna, digamos, confesión religiosa, envían a sus hijos, ¿no?, a la educación religiosa. Segundo, porque la religión conecta a los hijos con su historia familiar. Porque claro, a ellos les da pavor que uno no tenga raíces, que no tenga historia. Y claro, y piensan bien, porque también en gran medida somos lo que somos gracias a que estamos entroncados en una tradición. Y un hombre, una mujer sin tradición es como un árbol sin raíces. Es un árbol sin raíces. Somos lo que somos porque nos hemos podido subir sobre los hombros de los que nos han precedido. La tradición es importante. No digo que lo sea todo, pero es muy importante la tradición. Nos da un punto de referencia y entonces es muy duro que la sociedad actual se caracteriza por generar individuos desvinculados. Y un individuo desvinculado de valores, de referencias, de tradiciones, pues es muy vulnerable. Entonces, dice, uno tiene que conectar con una historia, y con una historia familiar, y valorar también los valores que vivió mi abuelo, y mi bisabuelo, y mi tatarabuelo. O sea, descubrir que en la historia de nuestra familia, que en el árbol genealógico de nuestra familia, se vivió una fe, se transmitió una fe, y que yo soy lo que soy gracias a que formo parte de ese árbol genealógico. Esto que estoy diciendo no lo es todo, claro que no lo es todo, pero es importante, ¿no? Y además, antes de rechazar una fe que ha sido transmitida en el seno de una familia, de una tradición familiar, de una historia familiar, de un árbol genealógico, digo yo que lo lógico es primero conecta con ella, ¿no? Y después de haber conectado con ella, ya entenderás en conciencia lo que tengas que hacer. O sea, que la segunda causa es esta: conectar a los niños con su historia familiar. Tercera,
el poder realizar los rituales como la primera comunión. Sí, a este tipo de padres, por muy secularizados que estén, les atrae el que sus hijos diga que participe en ceremonias como la primera comunión, es decir, que se dan cuenta, porque se perciben, ¿no? Perciben que bueno, pues que un niño, un joven, necesita también socializar su religiosidad, necesita expresarla, necesita un punto de referencia, ¿no? En el que se visualice. Obviamente eso tiene muchos peligros. Eso tiene muchos peligros, que es el de acercar a los niños pues para poder lucir una ceremonia religiosa. Claro que esto tiene sus riesgos, tiene sus riesgos y necesita un discernimiento. Y en cuarto lugar, la cuarta razón, porque entienden que la religión puede ofrecer una comunidad o una estructura de apoyo. Por ejemplo, dicen, pues una escuela, unos grupos familiares, un grupo de scouts en los que los niños se integren, grupos juveniles, que si las jornadas mundiales de la juventud, que si una excursión, ayudas en crisis, un centro de orientación familiar, grupos de padres, escuela de padres para la educación de los hijos, porque se dan cuenta que obviamente una religión tiene, ¿no?, pues una estructura de apoyo muy importante. Y entonces, bueno, seguro que alguno estáis pensando, sí, pero a ver, eso es acercarse a una religión por motivos no estrictamente de fe, sino por motivos un tanto de aprovechamiento pues de una estructura, ¿no? O de intentar evitar males mayores. Sí, es cierto. Es verdad que estas cuatro razones, que las voy a volver a repetir: enseñar a sus hijos moralidad y valores. Segundo, conectar a los niños con su historia familiar. Tercero, realizar rituales como la primera comunión. Cuarto, ofrecer una comunidad o una estructura de apoyo, ¿no?, de grupos familiares, de tiempo libre, de catequesis, muchas cosas. Estas cuatro razones son insuficientes para que alguien pueda considerarse verdaderamente creyente, pero, fijaros bien, sí que suponen una valoración mucho más positiva de lo que parece de la vida de las iglesias, de la vida, por ejemplo, del hecho de lo que es, en nuestro caso, de la religión católica, ¿no? O sea, la religión católica es criticada, y al mismo tiempo que es criticada, después se le echa en falta. Bueno, el caso es que en este estudio, al mismo tiempo se percibe cuáles son las razones en las que estos nones, ¿no?, se apartaron y dejaron de considerarse católico, o sea, se distanciaron de su identificación religiosa. Bueno, quizás porque dejaron de creer lo que la Iglesia enseña, o no entendían, porque no encontraban respuesta a las grandes preguntas, porque criticaban las normas de la moral, especialmente la moral sexual, porque tuvieron situaciones de sufrimiento muy grande y el mal y el sufrimiento les escandalizó y no entendían cómo Dios había permitido ese sufrimiento en sus vidas, porque no veían que la religión tuviera relevancia en sus vidas, porque igual habían visto escándalos en el seno de la Iglesia y eso les había apartado, porque en algunas iglesias, especialmente de tipo protestante, se hace mucho énfasis en el tema de los donativos y de las donaciones, y eso aleja a muchas personas. Sencillamente porque en la vida, pues que yo creo que es la mayoría, porque la vida se ve cada vez más arrastrado por el trabajo, por los retos de la pareja, el ocio, las cosas que cambian el ritmo de la vida, y al final uno pues va poco a poco abandonando, va perdiendo el rumbo de su vida, ¿no? Bueno, pero sin embargo, fijaros bien, llega otro momento en la vida, el momento de la vida en el que tienes que asumir responsabilidades, en el que otras personas inocentes
a las que amas con todo tu corazón, por las que darías la vida, van a depender de ti, de las opciones de vida que tú les des, ¿no? Y entonces, bueno, pues toman esa opción. Curiosamente, ¿no? Toman esa opción, como digo, a ver, estamos hablando de unos 60 millones de personas en Estados Unidos que se consideran nones, ¿no? O no adscritos a ninguna religión, pero que un tanto por ciento muy alto de ellos, sin embargo, a sus hijos les conducen hacia una formación religiosa. Esto es muy curioso, señores, muy curioso, porque demuestra que la crítica muy pronta, muy aparentemente decidida, segura de sí misma que se realiza contra los valores religiosos, en el fondo, no tiene los pies de barro, porque no tiene una alternativa. Es fácil criticar, pero sin una alternativa esa crítica no sirve absolutamente de nada. Y entonces, bueno, pues yo como veo, pues yo veo que estos datos, a ver, son ambivalentes, obviamente, son ambivalentes, pero sí que reflejan una esperanza, ¿no? Y para mí la esperanza es que, a ver, la religiosidad no tiene alternativa, no tiene alternativa. Fuera de Dios está la nada, la nada. Cuando uno rechaza a Dios se encuentra con la nada. Y entonces la nada da mucho miedo. O sea, y entonces uno se da cuenta que tiene que huir del nihilismo. El nihilismo es la nada, es destructivo. Y entonces obviamente tiene que buscar refugio en la tradición religiosa. Otra cosa es que no se puede vivir en la tradición religiosa sin un encuentro personal con Cristo. Si no se produce el encuentro personal, la experiencia personal del encuentro con Cristo, pues ese refugiarse en la tradición, en la estructura eclesial, no va a tener fruto, no va a tener fruto, porque en la cultura en la que vivimos somos muy sensibles hacia la experiencia personal. Entonces, esa experiencia personal de encuentro con Cristo va a ser definitiva para que se pueda perseverar en esa tradición en la que somos educados. Ahora bien, es muy curioso y es digno de reseñar cómo existe una conciencia de que, incluso desde el punto de vista sociológico, ¿no?, de que acercar a los hijos pues a una educación religiosa va a ser algo práctico, o sea, que la fe es práctica, va a ser y tiene consecuencias positivas, para evitar pues que los hijos caigan en adicciones, en comportamientos destructivos, por ejemplo, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, el 13% de los adolescentes y jóvenes declaran haber tenido una situación de depresión grave en el último año. Eso es 2/3 más que hace apenas 10 años, ¿no? O sea, que es una epidemia muy fuerte de depresión, que eso obviamente pues preocupa mucho a los padres, ¿no? Entonces se ha podido, ¿no?, pues llegar a datar en una encuesta nacional cómo pues los jóvenes que en los últimos años del instituto, entre 15 y 18 años, se habían hecho más religiosos por influencia de sus compañeros de clase y sus amigos, los que habían entrado, digamos, en un ámbito de tradición religiosa, conseguían mejorar su salud mental. Bajaba en 11 puntos porcentuales la estadística de depresión entre estos jóvenes, entre los que habían entrado en un ámbito religioso. Y eso es mucho más, esos 11 puntos porcentuales de descenso en la estadística de depresión es muchísimo más que lo que han conseguido los fármacos, especialmente en los casos severos, ¿no? Entonces, claro, los padres están atentos a esto, están atentos, se dan cuenta de que, a ver, aquí necesito un amparo, necesito un paraguas para proteger de las adicciones, de los hábitos de vida descontrolados. La mayor religiosidad en la infancia y en la primera etapa adulta protege contra el uso precoz del alcohol y contra muchos problemas, ¿no?, de mucho tipo. Esto es lo que obviamente a todos estos padres nones les lleva a acercar a sus hijos, ¿no? Dicho esto, ¿no?, pues lo observamos. Es importante que nosotros nos asomemos a este observatorio que es el mundo, ¿no?,
Cuando el mundo da la espalda a Dios, no ve sino su propia sombra. Y tu propia sombra da mucho miedo, da mucho miedo. Y entonces necesitas buscar no una sombra en la que cobijarte, sino necesitas luz en el camino, ¿no? Bueno, son datos, como digo, que bueno, son curiosos, son esperanzadores, pero que al mismo tiempo acontecen en una sociedad como la norteamericana que continúa su secularización. O sea, porque las personas creyentes y practicantes tienen un influjo de secularizarse, pero los que se secularizaron vuelven de esta manera, ¿no? O sea, estamos en un mundo contradictorio. Es como si se chocasen en la puerta de la iglesia los que entran y los que salen. Algunos se van alejando y otros que se alejaron comienzan a percibir el frío y comienzan su regreso, ¿no? Es eso que dice la secuencia de Pentecostés: mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro, mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Y el mundo percibe eso, ¿no? Y busca un amparo. Bueno, el que desee leer este